Buen día, mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero. Soy abogado, especialista en Derecho Tributario y en Derechos Humanos por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Estrasburgo y la Universidad de Castilla-La Mancha, en Francia y en España, estas dos últimas. Tengo más de 30 años de experiencia en estas ramas del derecho y en esta oportunidad les doy la bienvenida a mi webinar sobre derechos del contribuyente frente a la administración tributaria. Debo señalar que mi conferencia de esta oportunidad, si bien es cierto que tocará los dispositivos concretos que al efecto se refiere el ordenamiento jurídico venezolano, nuestra perspectiva será la del derecho de los derechos humanos, es decir, los principios generales del derecho y los principios generales del derecho internacional y comparado de los derechos humanos, de forma tal que el ordenamiento jurídico venezolano nos servirá de ejemplificación, pero los amigos de otros países que me honran con su participación en esta ocasión pueden perfectamente buscar en sus respectivos ordenamientos jurídicos la ubicación de los artículos correspondientes. Comencemos, pues, desde la perspectiva de lo que se ha llamado el justnaturalismo positivista. Es decir, ha habido una tendencia, dada la influencia del derecho de los derechos humanos en todos los ordenamientos jurídicos, a buscar las raíces en el justnaturalismo que parten de la idea de que todo gira en torno a la necesidad imperiosa de proteger a la persona humana, es decir, de obtener el desarrollo y la promoción de la persona humana y su dignidad como un valor superior del ordenamiento jurídico frente a la actuación estatal. En el caso concreto del derecho venezolano, los artículos 2 y 3 de la Constitución consagran el Estado democrático de derecho con preeminencia de los derechos humanos e indican como fin del Estado la defensa de la persona y su dignidad, con garantía de los derechos humanos. Esto es fundamental porque recordemos que para hablar de los derechos del contribuyente tenemos que precisar que el contribuyente es ante todo una persona, trátese tanto obviamente de una persona natural como también de personas jurídicas, compañías anónimas, sociedades de todo tipo, empresas, que no son más que una herramienta de proyección de los intereses de la persona humana. La Constitución consagra también el principio de supremacía, por el cual toda norma jurídica, incluida la ley, le está subordinada y ello sujeto a un control de constitucionalidad, tanto concentrado por parte del Tribunal Constitucional o Sala Constitucional, como también un control difuso a cargo de todos los tribunales integrantes del Poder Judicial. Se consagra también la obligatoriedad de fomentar, respetar y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos para todos y cada uno de los entes integrantes del poder público en cualquiera de sus ramas dentro de la separación del poder. Se consagra la cláusula del numerus apertus, por el cual los derechos humanos, en este caso del contribuyente, no son solo los que están específicamente establecidos en la Constitución, sino todos aquellos que sean inherentes a la persona humana. Se establece la jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos debidamente ratificados por el país, la nulidad de todos los actos violatorios de derechos humanos y la responsabilidad de los funcionarios que los hayan dictado o que los hayan ejecutado, la obligación de indemnizar a las víctimas de violación de los derechos humanos y no solamente el amparo nacional o tutela de los derechos humanos como un proceso judicial especial y extraordinario de protección de los derechos humanos a nivel nacional, sino también el amparo internacional como un derecho de la persona, en este caso del contribuyente, de acceder a los órganos internacionales o supranacionales dentro de los sistemas de protección de los derechos humanos, tanto al nivel interamericano como al nivel internacional.
es decir, el sistema interamericano a cargo de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a continuar con esto planteándonos el tema conocido como el de las declaraciones, cartas o estatutos del contribuyente. Los derechos humanos, decíamos, corresponden ontológicamente a la persona humana y el contribuyente lo es tanto si se trata de una persona natural como de una persona jurídica. Y al respecto tenemos dos aproximaciones en cuanto concierne al estatuto del contribuyente. En primer lugar está la interpretación sistemática de los principios constitucionales y las normas con rango de ley que protegen al contribuyente del abuso estatal, y tenemos el esquema en donde existe, aparte de lo anterior, un cuerpo legal orgánico contentivo de normas que fijen en forma clara y comprensible para el común de los ciudadanos los derechos y deberes que en cuanto a contribuyentes les incumben. Ese es el ejemplo español con la Ley 1/1998 del 26 de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, un sistema que existe también en muchos países del habla hispana. El autor español José Ferreiro Lapazza, en su obra El Estatuto del Contribuyente, se refiere a la petición de certeza y claridad. Es decir, que este cuerpo legal especial llamado Estatuto, Carta o Declaración de Derechos del Contribuyente y contentivo en un acto con rango de ley, viene siendo fundamentalmente una forma de otorgarle certeza y claridad a los contribuyentes y también a la administración tributaria acerca del extendido de los derechos del contribuyente. Ahora, en Venezuela hay un estatuto del contribuyente sin tenerlo. Nos hacemos esta pregunta valedera para todo país en el cual no exista una ley especial establecedora de un estatuto del contribuyente. En casos como ese puede decirse que hay o que no hay el estatuto. De eso depende entonces que establezcamos qué vamos a entender por estatuto del contribuyente. La primera versión que dijimos antes, de un análisis sistemático de las normas constitucionales, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de las leyes de desarrollo de los derechos humanos, o una normativa específica codificada dentro de lo que podemos llamar una ley de estatuto del contribuyente. Si nosotros hacemos interpretación sistemática del derecho y tomamos en cuenta los preceptos de la Constitución de la República, muchos de los cuales mencionamos ya antes y que son valederos para todo país que se rija por los principios del constitucionalismo moderno y de la preeminencia de los derechos humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también de 1948, dentro del marco de la OEA, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y legítimamente denunciada por el gobierno venezolano años atrás, situación que seguramente se resolverá, y decenas de tratados específicos, como los que proscriben tratamientos discriminatorios, entre otros, aplicables en los ámbitos universal, regional o bilateral. Ese es el estatuto del contribuyente en Venezuela, en vista de que no existe una ley especial establecedora de un tal estatuto, carta o declaración. No hay una minusvalía, simplemente no existe ese acto codificador, pero los derechos del contribuyente, ese estatuto desde el punto de vista sustantivo, existe partiendo de la interpretación sistemática de todos los conjuntos normativos que hemos mencionado. Entonces, en Venezuela y en países en situación similar, hay un estatuto del contribuyente sin tenerlo. Bueno, esto lo vamos a responder afirmativamente en consecuencia. Es decir, existe el estatuto, aunque no haya una ley que codifique las normas establecedoras de los derechos del contribuyente.
Tenemos entonces, aparte de las normas anteriores que son todas de rango constitucional, el desarrollo respectivo de esos derechos en leyes especiales como lo son la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ordenanzas que la desarrollan y demás leyes que pudiéramos también enumerar al detalle, pero que se haría extremadamente largo e innecesario a nuestros fines de todo punto de vista principista. Estas leyes contienen los que son los principios fundamentales rectores de la actuación de la administración pública establecidos sobre la base de garantizar los derechos del contribuyente, limitaciones al poder para garantía de la libertad, vigencia del principio pro homine, del principio favor libertatis, fundamentales a la hora de entender que el contribuyente es una persona humana merecedora entonces de la protección correspondiente en cuanto al goce efectivo de sus derechos humanos se refiere. Pasemos a una clasificación de los derechos humanos del contribuyente entre derechos sustantivos, por una parte, y derechos adjetivos o procesales, por la otra parte. En cuanto a los derechos humanos sustantivos del contribuyente, aquellos específicamente contenidos en la Constitución, tenemos el derecho al principio de legalidad tributaria. Como sabemos, desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra del año 1215, en el avance del derecho de los derechos humanos, nos conseguimos que solo el legislador puede establecer tributos. Solamente el legislador, como representante del soberano, representante de la masa de contribuyentes, puede establecer tributos y todos los elementos fundamentales integradores de la noción de tributo, como lo son básicamente el hecho imponible, la base imponible, la definición del sujeto activo y del sujeto pasivo y otros extremos. Derecho a la irretroactividad de la ley, que en materia tributaria específicamente ha de establecer una vacatio legis para que el contribuyente logre fijar las condiciones bajo las cuales pueda empezar sin mayor problema a la aplicación de las leyes impositivas. El derecho a la igualdad y el principio de justicia tributaria. Entendamos que la relación jurídico-tributaria es hoy por hoy una relación de derecho, no una relación de poder. Una relación de derecho en la cual el contribuyente y la administración tributaria se encuentran de plano tanto en lo sustantivo u obligacional como en lo adjetivo o procesal en situación de igualdad, y ello en virtud del principio de igualdad ante la ley y prohibición o proscripción de todo esquema de discriminación. El derecho al carácter pecuniario del tributo, de la mano en interdependencia con el derecho a la integridad personal, especifican claramente que el tributo solamente puede ser objeto de o saldado, mejor dicho, mediante el pago de una suma de dinero y nunca en condiciones de servicios personales que pudiesen acercar al tratamiento de una esclavitud o trabajo forzado. El derecho a la libertad económica, obviamente que la tributación no puede implicar actuaciones que conlleven a que el contribuyente deba cejar en el ejercicio de su derecho a la libertad económica, es decir, de dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, bajo circunstancias en las cuales el tributo pudiese volverse confiscatorio, lo cual va de la mano entonces con el derecho a la propiedad y el derecho a la prohibición de la confiscación, específicamente establecidos allí, que implican que no solamente el sistema tributario en sí, sino cada tributo aisladamente separado, considerado en forma aislada, no puede conllevar a un atentado al derecho de propiedad, aún ir más allá de lo que es efectivamente la obligación de tributar
dentro del marco del principio de capacidad contributiva. Y allí estamos entonces, dentro de estos derechos humanos sustantivos, con el principio de capacidad económica o contributiva. Partimos de la idea de que el tributo es progresivo. La carga tributaria no puede implicar que el contribuyente pague tributos por cantidades que excedan sus posibilidades de vivir y desarrollarse como persona en el goce efectivo de sus derechos humanos. El derecho al non bis in idem no puede ser perseguido y sancionado dos veces por los mismos hechos infraccionales. El derecho al respeto de la división vertical del poder. En el caso venezolano, tenemos un nivel nacional, un nivel estadal y un nivel municipal del poder. Cada una de esas figuras dentro de la división vertical del poder tiene sus propias potestad tributaria originaria reconocida en la Constitución, y ningún ente nacional, estadal o municipal puede interferir dentro de lo que es la potestad tributaria reconocida a otro nivel territorial del poder. En cuanto ahora a los derechos humanos procesales o adjetivos del contribuyente, nos tropezamos con el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva. Por supuesto que el contribuyente debe poder, como cualquier otra persona, tener libre acceso al órgano de administración de justicia, al órgano jurisdiccional, al tribunal, al juez. Por ello, toda actuación que implicase establecer el principio solver repete sería contraria a la Constitución por violar este derecho. Ninguna condición que afecte la admisibilidad de la actuación judicial, de la mano con el derecho a la tutela judicial efectiva, de forma tal que es clara la inconstitucionalidad en la cual incurre el Código Orgánico Tributario venezolano del año 2014, en el cual inconstitucionalmente se confisca parte sustancial de la función jurisdiccional del Poder Judicial cuando se confía al Poder Ejecutivo la ejecución de las sentencias, y también, no obstante actuar como juez y parte, hacer uso del poder cautelar general confiscado del Poder Judicial en materia tributaria. Ese derecho a la tutela judicial efectiva debe implicar entonces que el juez tenga poder para anular el acto impugnado por razones de ilegalidad, pero también para restablecer la situación jurídica lesionada, proteger al contribuyente recurrente y ordenar la indemnización de los daños y perjuicios que se le haya ocasionado, particularmente cuando se trate de violación de derechos humanos. El derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, obviamente, son derechos humanos fundamentales que le son propios al contribuyente también, tanto en la sede administrativa, cuando se trata de actuación dentro de procedimientos administrativos como el de determinación y fiscalización o toda inspección fiscal, como recursos administrativos y, por supuesto, ante el Poder Judicial, libertad probatoria. El derecho a la participación como principio fundamental de la administración pública. No se le puede cercenar al contribuyente su derecho a participar dentro del procedimiento administrativo, cualquiera que éste sea, y dentro del proceso judicial, pudiendo acceder a los expedientes administrativo y judicial en cualquier tiempo y actuar oportunamente en la correcta defensa de sus derechos e intereses. El derecho a los medios alternativos de solución de conflictos jurídicos, junto al principio de eficiencia administrativa, donde vamos a destacar el medio de la transacción y el del arbitraje. Estos dos casos los menciono en particular porque ellos están consagrados en la legislación venezolana desde el Código Orgánico Tributario de 2001, y en cuanto se refiere al arbitraje, e incluso de años anteriores en relación a la transacción tributaria. Sin embargo, la transacción está
establecido en términos parciales que indican que uno deba de llevarse sobre la idea de la inconstitucionalidad porque la Constitución obliga a promover, obliga a que el legislador promueva los medios alternativos y sabemos que la transacción es tanto para impedir un litigio como para ponerle fin a uno, es decir, una transacción extrajudicial y una judicial, y el Código venezolano solamente establece la transacción judicial, así como también encontramos inconstitucionalidad en cuanto al arbitraje se refiere, porque el Código establece que se pueda plantear el arbitraje una vez que el recurso judicial ha sido interpuesto y admitido, y como sabemos, lo alternativo implica justamente el que pueda irse uno al tribunal arbitral sin pasar por el tribunal judicial. Todo esto ha conllevado que la transacción y el arbitraje en Venezuela en la materia tributaria no haya tenido ningún tipo de eficacia o de eficiencia. El derecho al amparo, por supuesto, lo mencionábamos anteriormente, como al amparo internacional, que son dentro de los ámbitos de la tutela extraordinaria de los derechos humanos en manos del Poder Judicial nacional, y si este no funciona, posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional supranacional a esos mismos fines. Por supuesto que en el ámbito del derecho venezolano ocurrió esa deplorable e inconstitucional denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejando al contribuyente venezolano y a todas las otras personas residentes en ese país a la actuación exclusiva en materia de protectora de derechos humanos de los órganos internos, es decir, del Poder Judicial interno, con lo cual se violó la propia Constitución que consagra explícitamente el amparo internacional. El derecho a la presunción de inocencia, obviamente, este derecho es importantísimo porque se ha planteado muchas veces, y así ocurre en el derecho comparado, lastimosamente, que se pretenda la posibilidad de ejecutar sanciones pecuniarias impuestas al contribuyente, a pesar de que el acto administrativo contentivo de las penas no se encuentre definitivamente firme, con lo cual se violenta entonces el principio constitucional de presunción de inocencia, que es una consecuencia del principio de más amplia envergadura de buena fe. Tenemos el derecho de petición y oportuna y adecuada respuesta, por el cual el contribuyente puede en cualquier tiempo hacerle peticiones a la administración que pudieran ser origen de un procedimiento o dentro del marco de un procedimiento iniciado de oficio, como puede ser la apertura de un lapso probatorio, de forma tal que se pueda evacuar un medio probatorio como una experticia u otro de otra naturaleza, documental, testimonial, etcétera, a iniciativa del contribuyente, o que éste haga una petición que podría ser la concesión de una prórroga para satisfacer unos requerimientos o cualquier otro extremo, y deba ser ello oportunamente respondido en virtud del principio de celeridad que le es garantía al derecho de petición. El derecho a la información y de acceso a los documentos administrativos, junto al principio de transparencia de la administración pública, que son fundamentales para que el contribuyente pueda, en cualquier tiempo, insisto, acceder al expediente administrativo y poder de esa forma preparar su defensa de manera adecuada. Valga la pena entonces también denunciar la inconstitucionalidad del Código Orgánico Tributario de 2014 en ese aspecto, por cuanto prohíbe el acceso del contribuyente al expediente administrativo dentro de la fase de fiscalización del procedimiento administrativo de fiscalización y determinación tributaria, cercenando así su capacidad defensiva. Continuando con los derechos del contribuyente, vamos ahora a hablar de ese estatuto del contribuyente en cuanto al procedimiento en específico y utilizando el primer sistema que les mencioné, que es el existente en Venezuela y en países que carecen de una ley especial de estatuto, declaración o carta de derechos del contribuyente, que es el del análisis sistemático de las normas
contenidas en diversas leyes y de las cuales se pueden extraer los derechos del contribuyente. De allí tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el Código Orgánico Tributario en primer término, sin menoscabo de otras leyes también aplicables. Pero nuestro enfoque básicamente es desde el punto de vista principista, como lo anuncié al principio. Entonces, un procedimiento administrativo obviamente tiene un inicio, tiene una sustanciación y tiene un final. Y los derechos del contribuyente, contrario a lo que superficialmente pudiera pensarse, no solamente se presentan en el momento en que el procedimiento existe, es decir, durante su sustanciación, sino que este procedimiento implica un antes, un durante y un después, tiempos distintos en los cuales se presentan derechos del contribuyente y que a continuación vamos a mencionar. Tenemos antes del inicio del procedimiento, el contribuyente tiene derecho de ser notificado de la apertura de todo procedimiento iniciado de oficio. Es decir, que sin la información al contribuyente de la orden de abrir ese procedimiento, de cuyas resultas él pueda verse afectado, se estaría entonces violando su derecho a la información y su corolario, derecho a la participación y el principio de transparencia, con lo cual también se vería menoscabado su derecho al debido proceso y su derecho a la defensa. Entonces, antes del inicio del procedimiento, la propia decisión de apertura del mismo debe ser notificada al contribuyente y en los términos válidos en que la ley establece que se deba hacer esa notificación. En segundo lugar está el derecho a la recepción de todo escrito petitorio. Es decir, si el procedimiento no se inicia de oficio, sino a instancia de parte interesada, es decir, del propio contribuyente, él tiene derecho a que la administración pública reciba su escrito petitorio. No puede la administración bajo ningún concepto negarse a recibir ese escrito. Si la administración considera que el escrito es defectuoso, que el escrito carece de recaudos necesarios a ser acompañados, para eso existe la figura del despacho saneador o subsanador, por el cual la administración debe recibir el escrito e indicar en forma celere los defectos o carencias que observe para que dentro de un plazo mínimo el contribuyente satisfaga y el procedimiento continúe. Además, tiene el derecho a un trato considerado y respetuoso y derecho a ser estimado como un contribuyente que cumple con sus obligaciones. Esto, por supuesto, va de la mano con el principio de buena fe y de confianza legítima. La persona debe ser estimada como bonus pater familia, es decir, como un fiel cumplidor de sus obligaciones, salvo que la actividad inspectora en ejercicio de la debida prueba determine lo contrario. Mientras ello no ocurra y ese acto de reclamo fiscal no quede definitivamente firme, el contribuyente tiene derecho a ser considerado como bien cumplidor de sus obligaciones, como estando en conformidad con las obligaciones tributarias y además presumido inocente en el caso de infracciones. Ahora, ¿cuáles son los derechos del contribuyente durante la sustanciación del procedimiento? Bueno, ante todo tiene derecho a la apertura del expediente administrativo, cuyo primer acto es obviamente la orden de inicio del procedimiento con su respectiva notificación al contribuyente, expediente en el cual debe colocarse toda la actuación emanada de la administración tributaria, de terceros, otros órganos públicos o del contribuyente en forma cronológica, racional, en forma ordenada, con el principio de unidad y que el contribuyente pueda así en cualquier tiempo acceder a la oficina administrativa, revisar el expediente administrativo y darse una idea correcta de la situación en la cual se encuentra,
elementos que se le imputan, probanzas encontradas que puedan afectarle y así defenderse correctamente. El derecho al ejercicio motivado, racional y proporcionado de todas las facultades. Si toda actuación de la administración pública debe estar motivada, ello en virtud del principio de transparencia y del derecho a la información, en aras del debido proceso. Tiene derecho a hacerse representar y de acuerdo a la ley, no solamente se puede hacer representar a través de un apoderado debidamente establecido, cumpliendo con las normas respectivas de legalización o autenticación ante autoridades públicas como lo puede ser un juez, un registrador o un notario, sino que también se puede hacer representar mediante carta especial sin mayor formalidad y también incluso se puede hacer representar mediante simple designación en el escrito que se presenta de la persona que habrá de actuar en su nombre. Ello en virtud de normas especiales, en este caso de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. No es posible que la administración pública entonces se niegue a recibir al representante porque de esa forma viola la ley y este derecho. El derecho a obtener constancia oficial de comparecencia a las citaciones, obviamente para evitar que luego se le sancione por no colaborar supuestamente al pretendidamente no haber ocurrido a citaciones que se le hayan hecho. El derecho a que toda actuación sea en día y hora hábil, es decir, no puede haber cierres de establecimientos en día sábado o domingo o en horas del mediodía. Derecho a la prueba o libertad probatoria. Todo medio probatorio que sea legal y que sea pertinente al asunto debe ser admitido. Principio de informalismo, actuación de oficio o investigación de la verdad real. Bajo este esquema, los lapsos dentro de los procedimientos administrativos son meramente indicativos, porque lo que se persigue es justamente, lejos de esquemas de preclusión propios de lo judicial, es establecer la verdad real de los acontecimientos bajo el esquema de realidad económica y capacidad contributiva. El derecho a copiar documentos en archivos u oficinas sellados o precintados. El derecho a la confidencialidad de la información frente a terceros. El derecho a la sustitución de las medidas cautelares y a hacer oposición. Recordemos aquí lo que denunciamos previamente, cuando el Código Orgánico Tributario Venezolano de 2014 cercena al Poder Judicial del poder cautelar y se lo confía a la propia administración, lo cual viola la Constitución, viola el derecho a la defensa, viola el derecho al juez natural, viola el derecho a la tutela judicial efectiva y otros en cadena de interdependencia. El derecho al agotamiento de la posibilidad de una determinación sobre base cierta. Es decir, que es totalmente excepcional y debe ser muy bien motivada para establecer la justicia del proceder administrativo cuando la determinación tributaria no se hace sobre base cierta, sino sobre base presuntiva, porque efectivamente no haya habido posibilidad de acceder por parte del inspector fiscal a la información cierta al respecto de la situación económica del contribuyente. El derecho a la finalización del procedimiento. O sea, no es posible que existan procedimientos tributarios abiertos en forma indefinida. Debe aplicarse los mecanismos de perención que no están establecidos específicamente en el Código Orgánico Tributario, en la legislación venezolana, pero sí lo está en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y ello en base al principio constitucional garantía de derechos humanos como lo es el principio de seguridad jurídica. El derecho a la notificación de toda providencia, acta o resolución que se pueda producir dentro del procedimiento para que pueda generar efectos en contra del contribuyente. Y mientras tanto es como si no existiera. Todavía dentro de la sustanciación, el derecho al respeto del principio de globalidad del acto administrativo, es decir, todo elemento que haya alegado en su defensa el contribuyente debe encontrar, en virtud del denominado también principio de exhaustividad de la decisión, el correspondiente análisis y respuesta específica de por qué se le admite o por qué se le declara
sin lugar, se le declara improcedente. El derecho a la presunción de inocencia que ya hemos mencionado y que conlleva fundamentalmente a que no se pueda ejecutar la decisión sancionatoria hasta tanto no haya quedado definitivamente firme y con ello definitivamente establecida la culpabilidad. El derecho a no ser compelido a declarar en contra de sí mismo dentro de procedimientos administrativos tributarios sancionatorios. Y el derecho a ser informado de las vías impugnatorias en contra de las decisiones administrativas. Es decir, en el acto notificatorio se le debe informar al contribuyente que en caso de estar en desacuerdo por considerar ilegal el reclamo fiscal, ante qué entes y por medio de la interposición de qué tipo de recursos puede acudir en su defensa para impugnar la decisión respectiva, bien sea ante órganos administrativos superiores o jerárquicos o ante los tribunales del Poder Judicial. Y luego tenemos los derechos del contribuyente luego de la decisión. En primer lugar está el derecho a la no ejecución de los actos administrativos antes de su firmeza definitiva, lo cual, como hemos dicho, es una consecuencia del principio de buena fe y de la presunción constitucional y convencional de inocencia. Por supuesto que la decisión no solamente debe haber quedado firme, sino que es fundamental para esa firmeza que con carácter previo esa decisión haya sido debidamente notificada al contribuyente. Y el derecho a la impugnación en sede administrativa y el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva tributaria ante la sede judicial para impugnar como corresponde esa decisión. De esta manera hemos hecho un recuento de lo que serían los derechos humanos en general del contribuyente, subdivididos entre derechos sustantivos y derechos procesales o adjetivos, y posteriormente hemos especificado en una forma característica los derechos especiales, concretos, específicos que tendría el contribuyente en caso de enfrentarse a una actuación inspectora de la administración tributaria, tanto antes como durante y después del procedimiento en sí. Antes de iniciar el procedimiento, mientras ocurre la sustanciación del procedimiento y una vez que se ha producido la decisión respectiva. Ahora, hemos dicho que en Venezuela y en países en donde no existe una ley especial consagratoria de un estatuto, declaración o carta del contribuyente, aún así existe el estatuto del contribuyente sobre la base de la interpretación sistemática de los principios y derechos humanos generales contenidos en la Constitución del país, en los tratados internacionales debidamente ratificados por el país en materia de derechos humanos y en las leyes de desarrollo de todos esos principios y derechos humanos. Ahora bien, la pregunta que toca hacerse en este momento es, ¿cambiaría la práctica administrativa arbitraria a la cual desgraciadamente en nuestros países de habla hispana solemos enfrentarnos, tan solo porque se emita un formal estatuto del contribuyente? Es decir, la práctica administrativa a la que cotidianamente nos enfrentamos los defensores de los contribuyentes y los contribuyentes en sí, es debido a que no existe esa ley especial definitoria de un estatuto, carta o declaración de los derechos del contribuyente. Es decir, nos iríamos en forma un tanto ingenua por la idea de que si tuviésemos esa ley especial, como es el caso de España, que ya la mencionamos, ya no habría esa práctica administrativa arbitraria. Bueno, ¿cuál es esa práctica administrativa arbitraria? Ejemplifiquemos sobre el caso venezolano, pero desgraciadamente presente en tantas otras naciones hispanas o de habla hispana.
nos enfrentamos con que no se reciben los escritos que presenta el contribuyente bajo negativas verbales completamente inmotivadas y de difícil probanza, o se ignora la institución del despacho saneador y sencillamente se reciben los escritos y luego se les declaran inadmisibles sobre pretexto de que faltaba algo requerido por una normativa. Una llamada resulta en que el organismo no da información por teléfono, no obstante que la ley dice, hoy en día con el avance tecnológico, que el contribuyente accederá a la información sobre el procedimiento en el cual esté inmerso vía telefónica, vía telemática, vía electrónica, etc. Sin embargo, el contribuyente llama y la administración tributaria le responden que no dan información por teléfono. No se permite el acceso al expediente administrativo o a sacar copias. Se hacen citaciones de palabra indicando que no se tratará con abogados. Se ignora la designación legal del representante en los escritos. La experticia en sede administrativa se condiciona a expertos únicos designados por la propia administración pública. No se otorgan certificados de solvencia, aun cuando existan recursos oportunamente interpuestos, con o sin suspensión automática de los efectos, o incluso habiendo habido suspensión de los efectos. Nunca se responden solicitudes en lapsos menores a 30 días hábiles, que es el plazo establecido en el Código Orgánico Tributario venezolano para responder toda petición, o sencillamente jamás se responde. Nunca se admiten los recursos jerárquicos dentro del término legal de 3 días hábiles. A veces esto toma 1, 2 o más años. La negligencia en la sustanciación de los recursos administrativos es premiada por el Poder Judicial al no declarar violación del debido proceso. Le decimos premiada entre comillas para identificar claramente cómo el Poder Judicial renuncia a hacer lo que le corresponde como garante de la libertad de la persona y ponerle límites a la actuación arbitraria de la administración pública. Se atribuye carácter preclusivo a los lapsos defensivos, estableciendo entonces las administraciones tributarias que si hay un lapso para presentar, para promover pruebas y no se presenta una prueba, ya luego no puede hacerse, olvidando el principio de informalismo, el principio de investigación de la verdad real, el principio de realidad económica y el de capacidad contributiva. Se aplican retroactivamente nuevas interpretaciones jurídicas a asuntos acontecidos con carácter previo. No se accede a la doctrina administrativa. No hay folletos, no hay boletines como existieron en algún pasado. Y es dificilísimo saber cuál es la interpretación de la administración tributaria sobre un determinado aspecto de la legislación tributaria. La Procuraduría General de la República toma tiempo en entregar las boletas de notificación que le hacen los tribunales sin que haya un juez que la dé por notificada mediante testigos u otra vía. Es un temor del controlador frente al controlado que, por cierto, entonces afecta las bases fundamentales de una democracia. Las administraciones no envían al tribunal el expediente administrativo y ellos sin consecuencia cuando existe la pena por desacato al Poder Judicial. Especie de contencioso de reenvío que frente a tardías decisiones de inadmisibilidad de recursos jerárquicos no entran al fondo. En esos casos los jueces que deberían perfectamente poder entrar al fondo del asunto, por cuanto tiene plena jurisdicción sobre el caso, se limitan a reenviar el tema a que el jerarca administrativo vuelva a tomar la decisión, considerando o desconsiderando más bien el principio de celeridad y de economía procesal. Pues no, la respuesta es no. Si la pregunta es, ¿cambiaría la práctica administrativa arbitraria tan solo por la emisión formal de un estatuto del contribuyente? Vale decir, el dictado de una ley especial contentiva de un estatuto, declaración o carta de los derechos del contribuyente. Pues la respuesta definitivamente es no. Y es no porque asistimos a un problema de naturaleza cultural. En los países de nuestra orbe, de nuestra órbita latinoamericana,
hispanoamericana en general, la norma es desdeñada como determinante del comportamiento del funcionario, quien se somete al jerarca. Es decir, nos encontramos en un estadio medieval en donde lo que existe no es un gobierno de la ley, sino un gobierno del jerarca. El juez menosprecia su rol contralor del Ejecutivo, que es lo peor, porque si la administración es arbitraria, pero el juez se reconoce como lo que le corresponde dentro de una democracia, como el contralor del Ejecutivo, como el garante de la libertad y de los derechos de la persona, y actúa en consecuencia, lo anterior se corregiría. Finalmente, no hay entonces una actitud proclive al respeto de la persona. Y eso es lo que más afecta entonces al estatuto del contribuyente bajo cualquiera de los dos esquemas que hemos mencionado que existen en el derecho comparado. El de la existencia, el de la presencia de una ley especial de estatuto del contribuyente o una ausencia de la misma que implique un análisis sistemático de las normas constantivas de derechos. En ambos casos no se respeta a la persona. ¿Qué conclusiones podemos entonces producir en este momento? En primer lugar, la relación jurídico-tributaria es de derecho y es de igualdad. No es una relación de poder y eso debe entenderse a cabalidad dentro de una democracia. El Estatuto del Contribuyente, como medio informativo, ha de asegurar el conocimiento de los límites de la actuación funcionarial en resguardo de la dignidad humana. En otras palabras, ese estatuto no es más que un medio informativo, un medio de certeza para que los contribuyentes conozcan sus derechos. Pero si esa ley no existe, perfectamente se puede hacer una compilación derivada de ese análisis sistemático del que hemos hablado, simplemente para que el contribuyente sepa el alcance de sus derechos y lo que puede reclamar cuando se enfrente a una arbitrariedad por parte de la administración tributaria. Su simple enunciado, formal o sustancial, no basta para lograr la efectiva protección y respeto de los derechos humanos del contribuyente. Por supuesto que el trabajo no es simplemente de emisión de leyes, sino de escuela. Un trabajo de educación, un trabajo de concientización ciudadana del funcionariado público y por supuesto que también del contribuyente. El valor superior de preeminencia de los derechos humanos o principio pro homine obliga a los asesores a escribir de modo de concienciar a los funcionarios y a los jueces. Esa es la responsabilidad profesional de los asesores, particularmente de los abogados, pero también de los contadores públicos, administradores, licenciados en ciencias fiscales y otros asesores en la materia tributaria que deben entender que no porque se irrespeten los derechos humanos del contribuyente haya que pasar por alto y dejar de aprovechar la oportunidad de hacer, digamos, cátedra dentro de los escritos que se presentan ante las autoridades administrativas y judiciales al respecto. Y finalmente, apuntar hacia sistemas internacionales de protección. Recordemos el Jus Constitutionale Comune. Hemos, como lo dije al principio, partido de la legislación venezolana. De hecho, a lo largo de las láminas han podido ver la indicación concreta de los artículos o dispositivos constitucionales y legales vigentes formalmente en Venezuela al respecto, pero la idea es que todos esos principios conforman el Jus Constitutionale Comune, al cual pertenece no solamente Hispanoamérica, sino también todos los países que en el mundo profesan la idea del constitucionalismo moderno, las ideas centradas en la existencia de una constitución como limitante al poder y garantía de los derechos humanos, bajo un esquema democrático. Hacia allí debemos ir y esos sistemas internacionales de protección implican acudir a la Corte, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también a la Comisión y al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los fines de garantizar que cada uno de nuestros países vaya entrando dentro de ese esquema libertario al cual todos aspiramos como contribuyentes,
como defensores del contribuyente y en definitiva como ciudadanos que queremos vivir en pleno goce de todos y cada uno de nuestros derechos y disfrutar de una administración pública respetuosa de los mismos y en consecuencia tener un poder judicial menos cargado por encontrarse liberado de asuntos que se resolverían simplemente con que las personas respeten los derechos de todos y de cada uno. Bueno, muchas gracias. Hemos concluido aquí el webinar en esta oportunidad sobre los derechos del contribuyente. Recuerden mis datos, como los ven en esta última lámina. Me pueden contactar bajo mi página web www.albertoblancouribe.com y mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, @albertobuq, donde con mucho gusto podré aclararles cualquier asunto que sea de su interés y podamos también asistirles profesionalmente y también académicamente. Muchas gracias.